Bueno, entonces, el país psicológico. Em, ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Bien, podemos decir que queremos llegar a pensar que no tenemos por qué pensar que somos buenos, ¿no? O sea, dejar de creernos tan buenos, que siempre, que nunca hacemos daño a nadie, que siempre hacemos el bien y que siempre estamos correctos, etcétera, ¿no? Aprender a vivir el instante. Esto es la concentración que es el vivir de instante en instante concentrado, ¿no? O sea, y para eso se requiere la autoobservación, que es el punto inicial de todo. La autoobservación va a permitir estar concentrados y luego, si tenemos, si prosperamos con eso, poder vivir el instante. Va dando de a poco la concentración y es una práctica, ¿no? Bueno, y también tenemos que cambiar el centro de gravedad para poder volver al absoluto. ¿Qué es volver al absoluto? El absoluto es de donde vinieron todas las chispas, es más allá de la séptima dimensión. O sea, en definitiva nos referimos a poder lograr la autorrealización para llegar al absoluto. Entonces, si nosotros conseguimos un centro de gravedad, vamos a poder continuar el trabajo de las tres montañas y en algún mañana llegar a poder elegir si uno quiere regresar al absoluto, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos, al igual que el mundo exterior, tenemos el mundo interior, en donde tenemos países, pueblos, lugares, al igual que en el exterior, ¿no? Es decir, adentro nuestro tenemos un mundo, o sea, literalmente por eso está bien dicho cuando nos referimos a que cada persona es un mundo, porque tenemos muchas personas dentro de nosotros mismos. Eh, bien, tenemos realmente muchas personas dentro de nosotros mismos a las cuales esas personas les podemos decir yoes, demonios, deseos, recuerdos, memorias, etcétera. Son, digamos, todas nuestras formas de ser, en definitiva, ¿no? Formas de ser del mí mismo. Son, digamos, hijos que hemos creado, son nuestros pensamientos, emociones que hemos ido creando a través del tiempo, a través de varias existencias, ¿no? Es decir, de varias vidas pasadas, y con lo cual hemos seguido conviviendo y hemos seguido alimentando a todos esos defectos, o hemos creado más, o sea, son cada vez más numerosos porque se van creando a través de lo que es la identificación con el mundo exterior, con la relación entre las personas con las que nos relacionamos. Entonces ahí vamos creando, imitando, creando muchos más defectos. Eh, bueno, entonces, en definitiva eso, ¿no? O sea, tenemos que saber que así como hay un mundo exterior con muchas personas y muchos comportamientos distintos, muchas personalidades, también tenemos un mundo interior que está lleno de personas. Por eso es que somos cambiantes, ¿no? Un día somos mezquinos, otro día somos benevolentes, otro día somos inocentes, otro día somos calumniadores, críticos, etcétera, etcétera. Entonces vamos cambiando de instante en instante y hasta cambiamos conceptos, ¿no? Pero ningún concepto son la verdad, sino que forman parte de defectos, de yoes, que es solamente un concepto y esos yoes no pueden ver la realidad a través de esos conceptos, ¿no? Entonces, así de a poco, bueno, vamos a ir meditando y conociendo que tenemos muchas personas dentro de nosotros mismos, somos, digamos, de personalidad múltiple. Por más que pensemos que somos un solo individuo, en realidad estamos conformados por muchas formas de ser, con las cuales tenemos que ir estudiándolas y poder eliminarlas para que al eliminar esos defectos, detalle por detalle, vamos a ir rescatando realmente la conciencia. Por ejemplo, si yo elimino un pequeño detalle de impaciencia, voy a tener un poquito más de paciencia. Después, bueno, listo, tuve impaciencia porque no encontraba llaves del auto. Me tranquilizo, pido, madre mía, eliminame este yo. Bueno, esa es la frase que nosotros
siempre usamos para eliminar defectos, porque la Madre Divina es la encargada de eliminar un defecto. Lo podemos llamar Madre Divina, Stella Maris, Virgencita, como le quieran decir, es la parte de Dios en nosotros que está encargada de hacer ese trabajo, Madre Kundalini, como le quieran llamar. Pero uno tiene que pedir a su Dios interior que le elimine, porque uno mismo no puede hacerlo, no tenemos, digamos, ese poder, sino que a través de la energía de la Madre Divina podemos eliminar un defecto de impaciencia y todos completamente se pueden eliminar. Si me estoy enojando, bueno, me autoobservo, me, digamos, desdoblo en observador y observado, y observo que me estoy enojando y digo, no, madre mía, eliminame este yo. O, Dios mío, sácame esto, elimíname esto, matame este yo, matame esto. No importa la frase, lo importante es tener la intención de eliminar para poder rescatar una chispita de conciencia que está atrapada en esa forma de ser, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no ignoramos nunca en dónde estamos situados. Es decir, estoy en la ciudad de La Plata, en tal calle, hoy es tal día, tal hora. Bueno, yo lo puedo saber, ¿no? Em, pero lo que siempre ignoramos en qué lugar estamos de nuestro país interior. Puede que esté situado en, digamos, una calle de asesinos o en un burdel, en un lugar de pozo lleno de codicia, en un bar, etcétera. O sea, ¿en dónde estamos situados? Nunca nos preguntamos, ¿no? Y si uno se puede autoobservar, se va a dar cuenta que tal vez, estoy situado en no sé, la autoconsideración, estoy situado en una etapa, digamos, en un lugar de lujuria, entonces, por ahí, y eso puede ir cambiando día a día, ¿no? O sea, en un día puedo estar, puede cambiar momento a momento, ¿no? En un momento estoy no sé, cuando me posesiona la ira, ahí estoy en la región relacionada con efectos de la ira, me enojo, de calumnio, tengo resentimiento, rencor, etcétera. Y en otro momento dado, si uno se, por ejemplo, estoy coqueteando, ahí estoy en una parte lujuriosa, etcétera, etcétera. O sea, cada uno puede reflexionar en qué momento, en qué lugar está en determinado momento, porque eso va cambiando también. Pero en general podemos decir que uno puede estar varios días, meses o años situado en un mismo lugar, por ejemplo, de codicia, entonces la persona va a estar en un proceso codicioso con la empresa y preocupándose todo el tiempo. Por ahí en otro momento se va a una parte de envidia, orgullo, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que saber en qué lugar de nuestra psiquis estamos situados, ¿no? De momento a momento. Bien. Entonces, bueno, hay lugares, así como en el mundo exterior, hermosos, con colonias y barrios decentes, gente culta, etcétera. También hay lugares con calles muy peligrosas, eh, digamos, borrachos, etcétera. Y así también sucede en nuestro mundo interior. Tenemos lugares donde hay como más lujo, tenemos placer, eh, hay mucha ostentación, etcétera. Y otras regiones donde tenemos pobreza extrema, delincuencia, etcétera. Entonces, también se da en una sola persona, ¿no? O sea, esto es lo que estoy refiriendo, es que así como en el mundo exterior podemos caminar, en el mundo interior también caminamos, pero a ciegas, caminamos y sin darnos cuenta en dónde estamos, ¿no? Ese es el punto más importante. Estamos dormidos tanto en el mundo exterior, porque no conocemos realmente cómo es la verdad detrás de cada persona, los karmas que tienen tales personas, por qué les pasa lo que les pasa, por qué hacen lo que hacen y ignoramos, ¿no? Bueno, en el mundo interior pasa lo mismo, porque no conocemos a ninguno de nuestros yoes, no conocemos a todas esas personas. Y bueno, ¿qué les digo? Que hace falta conocer a cada uno de nuestros yoes. ¿Saben? Dirán, uy, pero si es un país, son muchísimas personas. Bueno, sí, no importa, es así. Cuando uno empieza al principio es más difícil porque claramente no tenemos el poder
o el sexto sentido de la autoobservación. Pero si uno se compromete y empieza y trabaja y practica, luego va a costar cada vez menos y cada vez va a ver mucho más rápido a los defectos y mucho más rápido los va a comprender y eliminar, ¿no? Entonces de eso se trata. Bien. Entonces, bien. Ahora la cuestión es, ¿por qué estamos en un lugar o en otro? Bueno, todo va a depender quiénes sean nuestros acompañantes. Pueden haber momentos donde se nos posesiona un defecto relacionado con la envidia. Bueno, y ahí aparecemos criticando, eh, hablando todo lo que quieren los demás, sintiendo envidia, etc. Y se refiere a que esos defectos o ese grupo de defectos han tomado, digamos, posesión de la máquina humana, o sea, de nuestro cuerpo físico. Bien, entonces, digamos, si tenemos amigos borrachos, o sea, en nuestro interior, yoes relacionados al alcohol, vamos a terminar en las cantinas, en los bares. Bueno, si tenemos yoes calavera, bueno, vamos a estar, digamos, destinados a los prostíbulos y así, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenemos distintos yoes. Tenemos distintos yoes. Por ejemplo, una persona cualquiera, por ejemplo, que en el mundo exterior sea una mujer honorable, magnífica esposa, ciudadana, etcétera, conducta ejemplar, pero internamente puede estar, digamos, por culpa de sus yoes lujuriosos, ubicada en antros de prostitución dentro de su país psicológico, ¿no? Y así, bueno, un hombre, un caballero bueno, magnífico ciudadano, etcétera, también puede estar eh, en una cueva de ladrones, del robo, y por yoes que están muy sumergidos dentro del inconsciente nuestro, ¿no? Que, como ya dije, no los estamos viendo porque no tenemos eh, rescatada la capacidad de la autoobservación. No es una autoobservación cualquiera, ya hablamos de la autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? Bueno, ya lo hablamos en la conferencia 16, me parece que fue. Entonces, es una autoobservación muy particular que requiere un esfuerzo eh, de atención intencionalmente hacia el interior. Entonces, y eso van a ver que, bueno, se tiene que sostener. Por ahí dura un minuto y uno se olvida otra vez de autoobservarse. Y bueno, si uno se autoobserva va a escuchar realmente las voces de los defectos, cómo hablan entre ellos, cómo planean, etcétera. O sea, uno tiene que autoobservarse e ir ganando cada vez más, perfeccionando la autoobservación, ¿no? Bien, entonces hasta, digamos, un monje, un anacoreta y penitente que esté dentro de un monasterio, en una celda, puede estar también ubicado en una colonia de asesinos, pistoleros, drogadictos, porque tiene esos yoes en su inconsciente, ¿no? Esos yoes infraconscientes, eh, y está escondido en recovecos de la mente muy difíciles de llegar o de observar si no se tiene la intencionalidad, ¿no? Por eso, digamos, también enseñamos las prácticas de meditación, el vacío iluminador, el silencio interior, eh, la meditación con koanes, meditación retrospectiva, todo eso que lleva a profundizar cada vez más la autoobservación y lograr realmente lo que es la comprensión, ¿no? Poder rescatar el sentido digamos, de la confrontación lógica, la autoobservación y la reflexión, en donde cuando uno empieza a eliminar defectos, esos defectos van a estar liberando conciencia. Y esa misma conciencia, por más chispita que sea, por más que sea una chispita, si yo elimino en gran cantidad varios defectos que van a liberar más chispitas, esa conciencia me va a ayudar a poder descubrir otros defectos y así cada vez más, ¿no? Bueno, entonces, bien, lo que decía, ¿no? Así como tenemos un país exterior, un país interior, hay, digamos, cuestiones, hay leyes naturales, tanto como leyes también
eh, judiciales, o sea, las leyes que crea el ser humano. Y también en el interior también tenemos, bueno, distintas leyes, o sea, asociadas con el interior nuestro que son, bueno, ley del péndulo, ley de octavas y entropía, ley del karma, dharma, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que no vemos, aunque no sepamos, nos demos cuenta que qué karmas tenemos, por qué nos pasó tal cosa relacionado con tal, que es una recurrencia, porque le debíamos algo a tal persona, por sea, un karma a tal persona. Entonces, se necesita también conocer ese mundo interior para poder caminar en ese mundo interior sin resultar herido, así como en el mundo exterior, ¿no? No sabe que a tal hora no tiene que andar por tal barrio, etcétera, ¿no? Em, y bueno, ¿por qué no debemos creernos buenos? Y porque justamente por el mismo motivo de que no sabemos todos los defectos que tenemos. Hay defectos que en esta existencia no se nos han manifestado, pero en una vida anterior pudimos haber sido asesinos, drogadictos y sin tener ideas sobre eso, ¿no? Y por la, digamos, personalidad de esta existencia, de esta vida, es distinta a la personalidad de la vida anterior, porque la personalidad realmente muere de existencia en existencia. Pero lo que no muere son los yoes. Entonces, si yo soy codicioso y ahora me muero y vuelvo a nacer, voy a volver igual de codicioso y hasta voy a seguir siendo cada vez más codicioso porque vamos a ir alimentando los defectos, a menos que, digamos, se nos dé conocimiento del esoterismo, como le quieran llamar, que es esto, ¿no? Eso, gnosis, bueno, que ver con cristianismo primitivo, rosacrucismo. Bueno, ahí sí vamos a tratar de eliminar los defectos, ir rescatando conciencia, aprender las leyes de la creación, etcétera. Bueno, entonces hay gente, por ejemplo, bueno, algunos santos canonizados que, claro, exteriormente fueron una cosa, pero no han llegado a ver sus yoes, o han visto algunos, pero no han llegado a profundizar y ver los yoes causa, ¿no? O, bueno, como cualquier monje católico, que bueno, es lo que más sale a la luz, ¿no? Los católicos que terminan siendo pederastas, violadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Como exteriormente no tiene nada que ver con lo que somos interiormente. Uno siempre aparenta, ¿no? Siempre vamos al trabajo y aparentamos algo, estamos en nuestra casa y hasta también podemos aparentar algo, pero en lo más profundo, en lo más recóndito de nuestra mente, no hemos explorado, no nos hemos animado o no nos ha importado o estamos a gusto, que eso sería lo peor, estar a gusto con como uno es interiormente, porque exteriormente las personas nos ven de una manera, pero tal vez nosotros nos vemos así o nos vemos peor que como nos ven los demás, pero lo que es real es que no conocemos porque no hemos explorado nunca nuestro interior, entonces nunca hay que sentirse buenos, ¿no? Eh, bueno, también lo que es real es que, bueno, por eso se ha dicho, ¿no? Que hay mucha maldad en los virtuosos y mucha virtud en los malvados, ¿no? Eh, porque todos tenemos, al igual que el mundo, un 97% de conciencia atrapada y solamente un 3% de conciencia libre. Exceptuando, bueno, como decía, ¿no? Gente que esté en el esoterismo y que esté, digamos, ya eliminando defectos, que ya tenga la práctica del Saja Maituna, o sea, o el sexo, y también el sacrificio por la humanidad, que son los tres factores, salvo contados casos, todos tenemos un 97% de inconsciencia, entonces ahí tenemos que liberar. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, pueden haber una persona que es un traficante de drogas, ¿no? Y le hace muchísimo mal a la humanidad, pero tal vez no, digamos, en su interior, o sea, en su casa, en su vivienda privada, digamos, con su familia, parece un excelente padre,
es excelente marido, etcétera. Pero bueno, tiene, digamos, esa maldad, ese defecto de por ahí de ser asesino, vender drogas. Y viceversa, hay gente que por ahí es muy buen trabajador, excelente empleado o jefe, pero en su casa maltrata a los hijos, a la esposa, etcétera. Entonces, es, bueno, también como el yin y el yang podemos relacionarlo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? También tenemos que decir que hay algunos, como decía, anacoretas y penitentes, o sea, hasta monjes, que que han sufrido, digamos, por no saber eliminar en un principio los defectos, como bueno, San Antonio, San Francisco de Asís, pero han callado. Todos esos santos lo han hecho en silencio ese trabajo, no han dicho cuáles eran los defectos que tenían, o por lo menos no queda registro, ¿no? Pero la verdad es que es así. Todo maestro que ha llegado a ser maestro ha tenido que lidiar con sus defectos y eliminarlos, practicar, meditar bastante tiempo, ¿no? Hasta ir liberando de a poco ese 97% de conciencia que está atrapado. Bueno, bueno, lo que decía, ¿no? Después de la muerte, uno sigue viviendo en esa colonia psicológica de siempre. Sigue metido, como decía, ¿no? Si uno era codicioso y estaba relacionado con, no sé, con el, de- con mercados o con, no sé, mercado de las ferreterías, por ejemplo, bueno, va a seguir trabajando, se va a morir y va a seguir como en un sueño, trabajando y haciendo lo mismo, levantándose todos los días, hablando con la esposa, etcétera, o sea, haciendo todo lo mismo, porque eso está en el mundo psicológico. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a dormir? Cuando vamos a dormir es parecido a una muerte en el sentido de que uno está en su mundo interior, se mete en su mundo interior y vive muchas experiencias que son de la quinta dimensión, eh, pero no del mundo físico. Pero es una réplica del mundo físico de esa quinta dimensión. Entonces, eso pasa cuando morimos. Perdemos el cuerpo físico, dejamos de estar en la tercera dimensión, pero seguimos allí en la quinta dimensión, pero como sonámbulos, pensando que estamos vivos y que seguimos trabajando, etcétera. Y bueno, lo que continúa después de la muerte son los defectos. Esto también lo hablamos en la conferencia número 2, ¿no? Lo que sigue más allá del sepulcro son nuestros defectos. Vamos a seguir siendo perezosos, codiciosos, impacientes, tal cual como éramos antes de fallecer, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Bueno, la conciencia viene de el absoluto, viene de las estrellas, pero está metida en en nuestros defectos. Entonces, ella está perdida. Entonces, la conciencia, para poder regresar al punto de partida original, tiene que desandar el camino, ¿no? O sea, eh, hacer el trabajo de los tres factores y poder llegar algún día a la cristificación, ¿no? Bueno, esto hablamos a lo largo de todas las conferencias, van a ir viendo a qué nos referimos. Bueno, la cristificación, que, bueno, la palabra Cristo la referimos a lo que es digamos, la, la creación, ¿no? O de palabra Cristo como el conjunto en total de todos los maestros y seres divinos que están sosteniendo la creación. Bueno, eh, bien, vamos a ver consecuencias de dejarse llevar a la cueva psicológica. Bueno, cada uno tiene como una cueva psicológica, o sea, eh, tanto sea que nos metamos ahí nosotros solitos, sin pensar en los demás. O también puede ser que a veces nosotros llevamos a nuestra mente a las demás personas como a una cueva donde los criticamos, los matamos, hacemos lo que queremos. Y todo eso es creación, todo eso influye, no karmáticamente, pero sí influye en que luego se va a cristalizar y va a llegar al mundo físico, y nos va trayendo también malas relaciones con las personas, ¿no? Pero bueno,
Lo que tenemos que decir es que tenemos la conciencia dormida. Cada vez que uno se identifica y queda en su mundo interior, con sus preocupaciones, pensamientos, etcétera, uno se identifica con todo eso, no quiere cambiarlo o no puede dejar de pensar en eso. eh, entonces, bueno, ahí se nos duerme la conciencia cada vez más, porque le damos cada vez más alimento a las preocupaciones, más alimento a los placeres, más alimento a la codicia, a la envidia, etcétera, etcétera. Entonces seguimos alimentando los defectos, nos autoengañamos, eh, pensando que somos buenos, que somos los mejores, etcétera, etcétera. Criticamos siempre a los demás, porque cuando se nos duerme la conciencia y esos defectos eh, se ven reflejados como un espejo en los demás, sale la crítica. Y cuando sale la crítica, ahí ya no podemos observar al defecto porque ya el defecto reaccionó, salió. Entonces no lo pudimos autoobservar y por lo menos eliminar, ¿no? Y también, obviamente, bueno, la consecuencia es el sufrimiento, porque uno sigue recolectando cada vez más karma y se hace cada vez la existencia espantosamente difícil, ¿no? Bueno, entonces la solución de ser en el país psicológico. Ah, bueno, los que van entrando les recuerdo que esta conferencia queda grabada, así que después la pueden ver desde el principio. Bien. Así como tenemos en la página otras conferencias que ya han quedado grabadas. Bueno, entonces, vivir el instante. Esto es lo más importante, poder vivir el instante que implica estar en autoobservación permanente, ¿no? Prácticamente. Eh, ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero tenemos que identificar en qué lugar me encuentro física y psicológicamente. Ah, ¿dónde estoy? Estoy en el trabajo, bueno. ¿Y en qué lugar estoy psicológicamente? Ah, me siento preocupado. A ver, voy a autoobservar más. Ah, tengo preocupación por esto y por esto otro. Entonces ahí uno identifica que estaba preocupado. Y hasta a veces no se da cuenta ni por qué está preocupado, pero se empieza a autoobservar. Ah, era por esto, por esto. Bueno, madre mía, eliminame este yo. Madre mía, eliminame este yo. Eliminamos tal preocupación, listo. A los 5 minutos me vuelvo a preocupar. No, me autoobservo. Madre mía, eliminame este yo. Uno lo puede verbalizar. O bueno, si le da vergüenza, obviamente si está con gente, lo dice mentalmente, ¿no? Bien, entonces tenemos que estar en el instante concentrados también en nuestro corazón, porque el corazón, que eh, es el centro de nuestro universo interior, ¿no? Porque es el chakra del centro, ¿no? Tenemos tres chakras para abajo y tres chakras para arriba, y en el medio está el chakra del corazón, que sería el del centro mental inferior. Bien, tenemos que comprender qué ego me llevó a ese lugar, ¿no? ¿Qué defecto es el que me hizo estar en un estado de desasosiego, de lo que sea? Bueno, y eliminar los detalles que vamos descubriendo. Esto se llama, es la muerte en marcha, ¿no? Uno está en su casa y tiene que estar, bueno, está observándose. "Ay, me enojé con el perro, me enojé con mi señora, me enojé con mi hijo, me pasó otra cosa. Miré algo en la televisión y ya empecé a criticar y a preocuparme. Miré algo en la computadora y también me acordé de algo y me estoy preocupando. Y así, uno tiene que estar siempre atento, en vigilia, observando todos sus defectos y poder eliminar, porque los defectos que son pequeños son más fáciles de eliminar, autoobservar, de comprender. Y ahí vamos en gran cantidad, si eliminamos detalles, cantidad, ya es una cantidad importante de conciencia que estamos librando. Bueno, entonces, siempre nuestro país físico debe ser igual al país psicológico. En el sentido de que, claro, si yo estoy viviendo de borrachera en borrachera, bueno, quiere decir que, bueno, en mi interior tengo un montón de defectos de sufrimiento, borrachos, etcétera. Entonces, si yo quiero que mi país físico sea distinto, obviamente voy a tener que cambiar mi país psicológico. Por eso, si uno quiere estar en el esoterismo, en meditación, etcétera, bueno, uno va a tener que ir cambiando su interior. Bien, y ahora vamos a hablar del centro magnético. El centro magnético es muy importante porque es, digamos, un traslado de energía, de atención, de acciones, donde uno
está girando en torno a eso, ¿no? Por eso es un centro magnético, ¿no? Tenemos que cambiar ese centro magnético que está ahora en nuestra falsa personalidad y tenemos que transferirlo a nuestra conciencia. Bien. Entonces, si hacemos esto, de transferir el centro magnético, ahí realmente vamos a poder iniciar el viaje a las estrellas, o sea, regresar al absoluto, o ir despertando la conciencia, ¿no? Bien, y va a ser en forma progresiva. Bueno, pero si tenemos todavía el centro magnético ubicado en nuestra falsa personalidad, vamos a seguir viviendo en los antros psicológicos donde estamos. Por más que nos pensemos que somos magníficos ciudadanos y todo, bueno, seguimos metidos en todos nuestros defectos, codicia, envidia, orgullo, gula, lujuria, etc. Bueno, y todos tenemos un centro magnético característico, ¿no? Por ejemplo, un comerciante va a tener el centro magnético del comercio y por eso se desenvuelve con los mercados y va a atraer todo lo que está relacionado con compradores, mercaderes, etcétera. Bueno, y el que tiene el centro magnético de, de la ciencia también va a traer libros, laboratorios, ciencia, etcétera. Bueno, el esoterista, como tiene el centro magnético del esoterismo, también va a traer eh, cuestiones que tienen que ver al esoterismo y como este centro se torna diferente a las cuestiones de la personalidad, se va a transferir el centro a lo que tiene relación con el ser íntimo, ¿no? De uno mismo, porque bueno, en realidad también están nuestros padres divinos, que a nuestro ser está relacionado con los con el íntimo de todos los seres vivientes, ¿no? Entonces, también estaríamos relacionándonos con todos, pero desde la conciencia, no de la personalidad, o sea, no con los defectos. No, el esoterismo no tiene que ver con un defecto, digamos, en el exterior, en el mundo físico, sí hay obviamente esoteristas que terminan degenerando lo que es el esoterismo y cobran por las enseñanzas, etcétera. Bueno, pero lo que digo es que esoterismo en sí mismo, o sea, las prácticas esotéricas que enseñamos son para eliminar a los defectos, justamente. Entonces, es un centro magnético totalmente distinto a lo que es, bueno, la vida común y corriente. Eh, entonces, ¿cómo sería esto de transferir el centro de gravedad? Bueno, implica que uno pueda dedicar su vida y su tiempo a las cuestiones de despertar la conciencia, de ir eliminando los defectos y crear sus cuerpos existenciales, ¿no? O sea, estamos hablando de los tres factores, ¿no? Y bueno, luego a ver también la conferencia donde explicamos bien los tres factores. Bueno, el centro de gravedad diario, ¿no? En un día nuestro tenemos, acá tenemos estos gráficos de torta relacionados con el tiempo de nuestra existencia, ¿no? O un tiempo nuestro de un día de la vida. Tenemos un 33% del tiempo seguro dedicado al trabajo, un 21% al ocio, 33% sueño, 13% familia, etcétera, etcétera. Cada uno puede poner ejemplos, amigos, etcétera. ¿A qué le dedica el tiempo? Bueno, y lo que tenemos que ir haciendo es robarle tiempo a ese centro de gravedad, o sea, de a poco empezar a meditar. Bueno, le dedico 10 minutos a sacrificio por la humanidad, 10 minutos del nacimiento, 10 minutos de meditación, 10 minutos de desdoblamiento, 10 minutos de derviches, etcétera, ¿no? O sea, son todas las prácticas que tenemos como, bueno, suprasexo o sublimación en el caso de los solteros, derviches, transmutación de las fuerzas cósmicas, mantralizaciones, o puede ser muerte en marcha, meditación reflexiva, velar y orar, meditación de Kohanes, traslado de fondos, sacrificio por humanidad, que es enseñar y buscar dos frentes,
retrospección, negociación en cruz, prácticas de protección, desdoblamiento astral, etc. A ver si puedo. Entonces, cuando el centro magnético se establece en la conciencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Es decir, tenemos que tener nuestro centro de gravedad en la conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno va a estar dedicado y pensando a liberar su conciencia. Prácticamente el único objetivo ese va a tener en su vida, poder liberar la conciencia. ¿Y para qué? Para poder servir al universo. O sea, para empezar a servir a nuestros hermanos humanos, animales también. O sea, uno poder despertar la conciencia para en un futuro convertirse en maestro. Y realmente, bueno, también incluye cuando uno crea el alma, digamos, se fusiona con su ser. Vienen también virtudes, poderes, facultades, como, bueno, clarividencia, clariaudiencia, telemetría, poder hablar con los elementales de la naturaleza, con los elementales del agua, del aire. Bueno, muchas cosas que no vienen al caso, sino que nos referimos a que uno, ¿para qué va a despertar la conciencia? Y para ser más útil a la acción, ¿no? Para poder ayudar también a despertar a otros. Que, bueno, me dicen los maestros, o sea, es nada más gratificante que eso, ¿no? Nada más gratificante que poder ser útil a la humanidad, a la creación, a todos y poder ayudar a los demás a despertarse a sí mismos. Porque este es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros, obviamente. Uno tiene la responsabilidad de despertar a sí mismo. Pero si uno no muere psicológicamente, si uno no hace el nacimiento espiritual, si uno sacrificio por la humanidad, no va a poder avanzar en ella. Y si más, por ejemplo, uno, bueno, eliminé tal defecto, pero luego, por ejemplo, toma alcohol o drogas, ahí reviven los defectos también. Porque lo que hace es que nuestra energía vaya a la involución por compuestos de drogas, del alcohol. La energía sexual va a involucionar. Y bueno, también con lo que es la fornicación, también seguimos creando defectos o podemos revivir defectos que hemos eliminado y seguimos alimentando los que ya tenemos. Por eso, bueno, también el movimiento sexual está relacionado, o sea, para lograr el aspecto sexual tiene que haber castidad, ¿no? Los tres factores son el resumen de todo el trabajo, ¿no? Así que bueno, los invito a poder ver también la página y leer las conferencias para ver, para ir de a poco sintetizando lo que es cómo es toda la doctrina esta y además poder hacer preguntas a la hora de ver la conferencia, poder poner en el chat algunas preguntas. Bien. Bueno, hasta acá la conferencia de hoy. Ahora les voy a dejar las vías de comunicación.